Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, nos dice allí el apóstol Pablo: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como venimos diciendo en nuestra serie sobre la doctrina del ser humano, hay unas señales distintivas que deben ser propias y características de los cristianos. Ya sabemos que la mayoría de estas cosas que vamos a decir, los que hoy se llaman cristianos no las tienen, pero nosotros queremos ser rigurosos con las Escrituras y tenemos que afirmar y confirmar las enseñanzas que en ellas se nos exponen. Estas señales distintivas se evidencian en que los cristianos deben creer todo cuanto dice la palabra de Dios. Claro, para creer todo lo que dice la palabra de Dios hay que estudiar la palabra de Dios. Y hoy la mayoría, tristemente, de los cristianos creen en no se sabe qué porque principalmente no estudian la palabra de Dios. Por lo tanto, si quitas la palabra de Dios, puedes dejar volar tu imaginación y seguir la corriente de este mundo tranquilamente, porque es exactamente al infierno donde te llevará. Cosa bastante natural si sigues tus deseos y la intención de tu corazón. Pero aquel que estudia con precisión la palabra de Dios puede encontrar algunas señales distintivas que debemos tener como cristianos. Una de ellas es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es decir, las Sagradas Escrituras tienen toda la autoridad para decirnos cómo debemos de vivir y cómo debemos de pensar. Otra de los signos distintivos es que nosotros los cristianos creemos que Dios hizo el mundo en 6 días. 6 días literales, y que el 6º día creó al hombre. El hombre fue traído a la existencia por la voluntad de Dios, fue creado especialmente por Dios, no ocurrió en su creación lo mismo que el resto de los animales y de las plantas y de todos los seres que viven, sino que hubo una creación especial de Dios. El cristiano cree también que Dios hizo al hombre según su género. Es decir, los hizo varón y hembra. Le dio el mandato de sojuzgar y dominar la tierra, y para ello le capacitó con la inteligencia. Y para poner su ley en el corazón de todos los seres humanos, le dio la conciencia. Con lo cual, todos los seres humanos que vienen a este mundo llegan con conciencia. Saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aunque algunos digan que no lo saben. Es completamente falso, porque Dios puso esto en la conciencia de todos los seres humanos. Hemos estado estudiando las funciones del ser humano en este mundo de acuerdo a su edad, a su capacidad, a su género y a su posición. Los casados, los solteros, los hijos, los padres, los pastores, los gobernantes, todo lo que implica el desarrollo que tenemos que llevar a cabo en la vida social en la cual estamos inmersos. De manera que podemos ver que absolutamente nada queda al criterio de cada cual, sino que tenemos establecidas en las Escrituras las leyes y principios que rigen todas las relaciones que el hombre debe tener con Dios y con su prójimo. Está establecido los 10 mandamientos. El resumen de los 10 mandamientos es: primera tabla de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas; segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no solamente nos podemos quedar en el amplio abanico de responsabilidades que Dios le ha dado al hombre, sino que ahora también tenemos que estudiar el proceso que ocurre por el cual Dios llama a su pueblo a la salvación. Por cierto, si nos llama a la salvación,
de qué nos tiene que salvar y por qué no nos podemos salvar nosotros mismos y necesitamos un Salvador. Esto es lo que tenemos que responder. Por eso debemos saber cómo lleva a cabo Dios la salvación de su pueblo, cómo la lleva a cabo. Debemos estudiar y entender el origen y el método que Dios usa para impartir vida espiritual. Esto es de enorme trascendencia porque es el origen de la vida. ¿Cómo imparte Dios la vida? Así que hoy estamos en una clase en la Facultad de Medicina. Vamos a estudiar cuál es el origen de la vida. ¿Cuál es el método por el que viene cualquier ser humano a este mundo? ¿Cómo viene un ser humano a este mundo? Y lo vamos a estudiar desde la perspectiva espiritual, que es exactamente similar a la biológica. Así que hoy vamos a ver 3 puntos. El primero, el origen de la vida. El segundo, quién implanta la vida. Y el tercero, cómo se aplica la vida. Vamos a ver entonces el primero, el origen de la vida. En nuestro último sermón vimos que es Dios quien nos dice en su palabra, que somos salvos por gracia. Esto es lo que Dios enseña clarísimamente en su palabra. Dios es quien tiene el poder para impartir vida espiritual cuyo origen está en su voluntad. El origen de la vida espiritual sale de su gracia, que es suya, no es nuestra, es su gracia la que es impartida. Porque como Dios tiene libre albedrío, Él reparte su gracia a quien quiere. Nosotros no tenemos libre albedrío, porque cuando Adán cayó en Edén, se le acabó su libre albedrío. Es Dios quien tiene libre albedrío. En la medida en que nuestra sociedad y el 90% de las iglesias estén predicando que el hombre tiene libre albedrío, en ese mismo porcentaje, Dios no tiene libre albedrío, porque no puede tener el hombre libre albedrío y Dios también. No, o lo tiene uno o lo tiene el otro. Ellos dicen que el hombre tiene libre albedrío. Veremos a ver cómo encajan las doctrinas de las Escrituras. Repito, si las leen. Claro, sin leerlas, difícilmente, y sin estudiarlas con rigor, difícilmente pueden llegar a saber cuál es el método que Dios usa para impartir vida. Recordábamos también las palabras que Dios le dio a Moisés. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Así que el método que lleva a cabo Dios para dar origen a la vida espiritual es su gracia, que es impartida por Él a quien Él quiere y a quien Él, en su voluntad, quiere otorgarle esa gracia. Podemos ver que la gracia de Dios se define como un favor que Él concede a personas que no lo merecen. Esto es lo que generalmente se predica cuando se habla de la gracia de Dios. Es un favor que Dios concede a personas que no lo merecen. Ahora bien, cuando hablamos de esta gracia, la gente cree que es un regalo que Dios le da sin que ellos lo merezcan. Y ahí se queda el asunto. La gracia es algo que Dios me da sin que yo lo merezca. Esta es la interpretación general. Esto es lo que se asume que se quiere decir cuando se habla de la gracia de Dios. Es decir, estás en este mundo muerto por completo espiritualmente. Vives según tu criterio. Estás sometido a las modas de pensamiento de tu época. Eres esclavo de tus pecados y eres esclavo de Satanás. Vives para tus deseos. Y entonces alguien te habla de Dios, o lees algo que te habla de Dios, que te dice que Él es amor y que quiere a todo el mundo, y que tú puedes abrazar ese amor de Dios. Siempre que tú quieras, puedes recoger y recibir ese amor de Dios, pero también te puedes negar a esa gracia que Dios te da a través de su amor. Puedes escoger la gracia o puedes rechazarlo. Esto es lo que generalmente se enseña cuando se habla de cómo Dios lleva a cabo la salvación. Así que decides recibir la gracia de Dios. Porque un regalo siempre es un regalo. Claro, si te regalan algo, pues bueno, lo cojo. De algo me valdrá. Sobre todo porque a tu personalidad le va mejor esto que ser vegetariano. Lo que estoy diciendo no es ninguna tontería, porque los vegetarianos dicen que han crecido espiritualmente desde que comen vegetales. No sé yo qué tiene que ver los vegetales con crecer espiritualmente, pero ellos lo afirman.
soy mejor persona desde que soy vegetariano. Ya, pero resulta que como tú eres carnívoro, el ser vegetariano no te va mucho. Prefieres ser carnívoro, entonces en vez de ser vegetariano, pues vas a ser cristiano. Porque es una elección al final de cuentas. Es aquí de lo que estamos hablando, de que tú eliges qué es lo que mejor te conviene. Por cierto, ayer era el día de la danza en Madrid y algunas de las personas que estaban danzando dicen, desde que yo estoy en la danza soy mejor persona. Interesante. Entonces, claro, uno elige la danza, el otro elige ser vegetariano y al que le pilla despistado, como no le va la danza ni quiere comer acelgas todos los días, pues mejor soy cristiano porque puedo comer de todo. Pero si eres católico, estamos en la Cuaresma, no se puede comer de eso, bueno, pero no soy católico tampoco, soy cristiano. Es un regalo inmerecido. Esta es la cuestión. Yo no me lo merezco. Vamos a poner otro ejemplo, algo más ilustrativo, para que captemos bien el impacto de lo que la gente entiende por la gracia de Dios. Como la gracia de Dios es un regalo, es como si a ti te regalan una mansión en el Paseo de la Castellana, el lugar más exclusivo de Madrid. Completamente amueblada, una mansión enorme, 3 plantas, 500 metros cuadrados por planta, un jardín enorme, con todos los servicios a tu disposición y los impuestos pagados de por vida. No tienes nada que pagar. Bueno, ¿quién va a rechazar esta increíble mansión? ¿Quién diría que no? ¿Quién diría que no? Todo el mundo diría que sí. Es un regalo inmerecido. Si a mí me lo regalan, yo no me lo merezco. Por eso asumo que es de gracia. Esto es lo que muchos entienden que es la gracia de Dios respecto a la salvación. Solo que en vez de tener una mansión en el Paseo de la Castellana, tienen una mansión en el cielo. Es un regalo que Dios les hace. Sin más. Que ellos no se lo merecen, pero es un regalo. Y además este regalo, si quieren, lo pueden rechazar. Ahí entra su libre albedrío. Por eso muchos, según ellos, rechazan el Evangelio de la gracia y, como podemos ver, no a todos a los que se le predica el Evangelio se convierten, porque lo pueden rechazar y no quieren saber nada de esta mansión increíble que es gratis. No, la rechazan. Sin embargo, esta no es la idea de gracia de la que nos hablan las Escrituras cuando se refiere a la gracia de Dios. No está hablando de eso. No está hablando de que tú estás tan tranquilo, te regalan una mansión que tú no te la mereces, pero la coges. No está hablando de esta gracia. No. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que por tu herencia de Adán estás corrompido. Tus hechos, tus pensamientos, tus decisiones, tu violación de la ley, tu vida te pone ante el tribunal de Dios como acusado y condenado del delito mayor que se puede cometer, que es el de atentar contra tu soberano y tu Señor, que es el Rey del universo, y has atentado contra él. Rebelión. Por ser descendiente de Adán y por tus propios hechos, estás acusado de este acto de rebelión. La pena impuesta es la muerte eterna. Esta es la pena impuesta por la ley. El alma que pecare, esa morirá. Y esta es la situación real de todo ser humano sin excepción. Esta es la situación real. No es que yo estoy tan tranquilamente, me hacen un regalo, lo cojo, no lo cojo y sigo tan tranquilamente. No. En ese contexto judicial donde la ley te acusa y con absoluta justicia te envía a la condenación eterna, el juez decide absolver a alguien de su condena, en esa situación judicial. De manera que es ahí donde se demuestra la gracia. Porque no es que tú no te merezcas la gracia, es que tú te mereces estar condenado al infierno por los siglos de los siglos. Y Dios, en su gracia, condena a Cristo para que pague por tus pecados, y a ti, que te deberías ir a la condenación eterna, te imputa la justicia de Cristo, haciendo que su ley quede intacta y que tú seas salvo. De esta obra de gracia es de la que hablamos cuando nos referimos a que Dios nos salva de pura gracia, a esta gracia.
El juez soberano imputa el castigo a otro que muere en tu lugar. No es que yo voy por aquí, me regalan una cosa, la cojo y me quedo tranquilo. No. Cristo es el sustituto de su pueblo, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. Y esa muerte es la que Cristo tuvo que sufrir delante de la ley para que tú, que eres el culpable, puedas ser rescatado. Esto es lo que se quiere ilustrar con todos los sacrificios que se llevaban a cabo en la ley ceremonial y que estaban establecidos en todo Israel. Esto es lo que se quería magnificar. Por tus pecados alguien debe de morir. En su gracia, Dios tiene un sustituto para salvar a su pueblo, y los corderos eran prueba de todo lo que esta gracia simbolizaba. Pero eran símbolos. El cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, no dice Pedro, y manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Pero la base es la gracia. Como el delito es infinitamente grande, un cordero no nos vale. Otra persona no nos vale. Como el delito es infinitamente grande, solo alguien infinitamente valioso podía pagar la deuda infinita que el hombre ha adquirido delante de la ley de Dios, porque sus pecados son infinitos. Su rebelión no se puede tolerar. Por eso Cristo fue enviado por el Padre para suplir la deuda, para pagar la deuda incalculable que el pecador tenía delante de Dios. Y por eso nos dice la Escritura: así muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esta gracia, y en estos términos, son a los que se refiere la Escritura, para abrirnos el entendimiento y que comprendamos de qué estamos hablando cuando decimos que somos salvos por gracia. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la gracia de Dios? En segundo lugar, ¿quién implanta la vida? Pablo describe la situación en la que estábamos y que se detalla en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida. ¿Y en qué situación estábamos? Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la situación. El primer versículo empieza diciendo: y Él os dio vida. Esta frase implica al menos dos cosas. La primera, que hay alguien que tiene el poder para otorgar la vida. La segunda, que esta vida es otorgada a alguien que está muerto. Porque si no estuviera muerto, no se le daría la vida. Pero el texto nos dice que Dios nos dio vida. Por lo tanto, es que estábamos muertos. De manera que Pablo está hablando del único que tiene el poder para crear la vida, y que esa vida espiritual se aplica únicamente a quien está muerto. Y muertos están todos los seres humanos que vienen a este mundo. Así que según este texto, ¿quién es el que da la vida? A los que van a ser creyentes, porque no se puede ser creyente si no tienes la vida. La respuesta es rotunda. Es Dios quien da la vida. Es Dios quien da la vida. Y da la vida según su voluntad. Es decir, porque Él quiere y a quien Él quiere. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Me compadeceré del que me compadezca. Yo soy Dios y yo hago vivir y yo hago morir. Por lo tanto, la gracia es de Dios y la otorga a quien Dios quiere. Fijaos que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. No le está hablando a impíos, sino a una iglesia que tiene que ser instruida en todo el consejo de Dios. De manera que les está enseñando cuál es el origen de la vida espiritual. Les está enseñando qué es lo que Dios ha tenido que hacer para cumplir con ese propósito por el que ellos han llegado a ser creyentes. ¿Por qué sois vosotros creyentes? Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo. ¿Por qué sois salvos por gracia?
¿Y qué es lo que ocurre después de que Dios os haya salvado por gracia? ¿Cómo opera luego? Lo seguiremos viendo en nuestros siguientes sermones. ¿Cómo opera luego la fe, que es de Cristo, y el arrepentimiento, que es un don de Dios, para hacer que todos aquellos a quienes Él ha llamado a la salvación realmente estén firmes en la roca que es Cristo? Por tanto, si Él nos dio la vida, es que estábamos muertos. Un muerto no se puede resucitar a sí mismo para aceptar el regalo de la gracia. Imposible. Yo no puedo decidir si quiero la gracia o no. No puedo decidir porque estoy muerto. De manera que tenemos que comprender cómo se lleva a cabo esta acción de implantar la vida a quien está muerto. Tuvo que llevarse a cabo una obra increíble de poder sobrenatural para que esto ocurriera. Porque no solamente se nos ha tenido que dar la vida a los creyentes, sino que hay muchas cosas más que están envueltas en este increíble acontecimiento que tiene que ver con la regeneración. Hay muchas cosas envueltas. La primera es en cuanto a la naturaleza que hemos heredado, de Adán. Por lo tanto, venimos a este mundo muertos. Venimos corruptos y venimos con el sello de la condenación. Por eso el apóstol Pablo estaba identificando cómo viene cada ser humano a este mundo. Seguimos la corriente de este mundo, con sus modas de pensamiento, de acuerdo al dominio que ejerce Satanás para manipular, retorcer y corromper el entendimiento. Tenemos ahí también una obra increíble que lleva a cabo Satanás para cumplir con este propósito de apartar de Dios y de su palabra a todos los seres humanos. Es Él quien hace a los seres humanos esclavos de sus deseos y los somete a su dominio. No solamente estamos luchando contra nuestra naturaleza que es corrupta, sino contra todo un engendro de maldad que va todo enfocado a alimentar esa naturaleza. Esto implica que el ser humano, de acuerdo a su naturaleza natural, sin esforzarse, sin estudiar en Harvard, sin nada que le requiera esfuerzo adicional, de forma natural, sigue alegremente los deseos de su corazón. Transgrede todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Mantiene sus propias metas y sus propios caminos. Está sometido a lo que sus pensamientos le dictan. Y a todo esto se le añade el poder de Satanás para tener al ser humano en esta situación. Y aún en aquellos que se llaman cristianos, les lleva a que tengan un Dios a su medida, de acuerdo a su imagen y su semejanza. No es que el ser humano sea a imagen y semejanza de Dios, sino que los cristianos se hacen un Dios a su imagen y su semejanza. ¿Qué os iba a decir? Pues que yo creo que en vez de estar aquí tan serios, que estáis escuchándome, ¿qué tal si nos ponemos todos a saltar, brincar y hacer cabriolas? Lo vamos a pasar fenomenal. Además vamos a bajar peso y vamos a salir eufóricos en esta mañana. En vez de adorar a Dios, ¿por qué no vienen aquí las hermanas a que nos cuenten sus experiencias y cómo cocinarían si nos fuéramos de campamento? Y empezamos a hacer 1000 historias. Si quitas a Dios de su lugar y de su trono y te haces un Dios a tu medida, efectivamente es eso lo que harás en un culto de adoración. Adoras al Dios que has hecho a tu medida. Por eso haces lo que haces. Ese Dios no afecta demasiado a su forma de vida y desde luego pueden maquillar todos sus pecados y cauterizar su conciencia para que no les afecte la palabra. Estaba estos días escuchando un programa cristiano, jajaja, que decía, os voy a enseñar cómo se adora a Dios. Dios es espíritu, leía el que nos iba a enseñar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces tenía detrás un escenario súper luminoso, todos ahí brincando, saltando, guitarritas eléctricas, baterías y todo ahí, ¡boom! Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren así. Eso es lo que estaba diciendo. Mayor desconocimiento de las Escrituras es imposible. Me recordaba el Papa cuando decía, de rodillas delante de una virgen en no sé qué país hispano, cuando decía que no se podían adorar a los ídolos. Y él estaba de rodillas delante de una virgen y decía que no se podían adorar a los ídolos. Quizá algo falla, pero es lo mismo que hacen este tipo de iglesias. Vamos a aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es la diversión espectacular.
Así es como el hombre se hace a su Dios, a su imagen y semejanza. Pero aquí lo que vemos es la obra de Satanás para manipular, retorcer y pervertir el sentido de las Escrituras, a los cuales alegremente el mundo se entrega. El mundo cristiano, igual que Israel, se entrega tan alegremente. Por tanto, cuando Dios se dispone a ejercer su voluntad y su libre albedrío para salvar, cuando Dios se dispone a ejecutar su obra, no había ninguna diferencia entre aquellos a los que va dirigida la carta, los creyentes de la iglesia de Éfeso, por tanto a nosotros, que el resto de los seres humanos. Todos estábamos bajo la ira de Dios. Todos. ¿Quién hace la diferencia? Si no había ninguna diferencia, porque todos estábamos en igualdad de condiciones, si no hay ninguna diferencia, porque todos estábamos condenados, ¿cómo es que hay personas que obtienen la vida? ¿Qué ha ocurrido para que un número determinado de personas pasen de muerte a vida? ¿Han hecho ellos algo para que esto ocurra? ¿Han tomado una decisión para seguir a Cristo? ¿Han hecho buenas obras? Y entonces, por sus buenas obras, se han ganado el favor de Dios y entonces tienen la salvación. La Escritura dice que no, que nada de todo esto es cierto. Pablo nos dice que todos estaban muertos. Físicamente hablando, el ser humano está vivo, pero espiritualmente hablando, el ser humano está completamente muerto. A causa de que hemos heredado de Adán nuestra naturaleza, no solamente estamos corrompidos en todo lo que hacemos a nivel físico, sino que a nivel espiritual estamos muertos por completo. Lo que merecemos con toda justicia es que Dios aplique su ley sobre todo ser humano y lo envíe con toda justicia al infierno. Esto es lo que nos dice el apóstol en cuanto a lo que es el ser humano. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el retrato. Si todo esto es lo que enseña la Escritura, ¿cómo es posible que el ser humano se crea bueno? Que se crea con capacidad para tener libre albedrío moral, a pesar de estar en esta situación y en esa condición. ¿Cómo es que se nos dice alegremente que alguien decide cambiar, porque él quiere, del reino y dominio de Satanás al reino y al dominio de Cristo? ¿Esto es así de fácil? Todos podemos ver desde el punto de vista humano que las cosas están muy mal en el mundo que nos rodea. Pero desde el punto de vista espiritual, las cosas en el mundo religioso están peor. Es triste ver cómo florecen los cultos que se llaman cristianos cuando en realidad son anticristianos. Y más grave aún es ver que mucho del llamado evangelio que se predica hoy en muchas mal llamadas iglesias no es más que una fantasía de origen satánico, cuyo propósito es quitarle a Dios su gloria en la salvación. Pero nosotros no podemos quitarle a Dios su gloria. Pues sí, los que se llaman cristianos le quitan a Dios su gloria en la salvación. Se la dan al ser humano, que es corrupto y corruptor, y le atribuyen al ser humano el poder de tomar decisiones en cuanto a algo tan trascendente como es la regeneración. El nuevo nacimiento, pues sí. Si el ser humano decide en este aspecto, estando muerto como está, siendo como es esclavo de Satanás y estando dominado como está por una naturaleza corrupta, es equiparar esta situación, así decimos, que no tenemos padres y que nosotros estamos aquí vivos en este mundo porque yo quise nacer, por generación espontánea. Yo dije, pues me interesa que voy a nacer. Y aquí estoy. Pero esto es, en el mundo espiritual, lo que dice el 90% de las iglesias. Esto es absurdo por completo si lo pasamos al mundo físico. Pero en el mundo espiritual se lo creen. Es de una necedad supina. Pero es lo que ellos piensan. Desde luego el diablo sabe que sus cautivos
están bastante seguros mientras que se hable de la gracia light de Dios. Dios salva a todos por gracia. Quien quiera escoger, escoge, y quien no, no. El diablo sabe que tiene a sus cautivos bastante agarrados cuando se habla del amor de Dios. Dios es amor. ¿Cómo no nos va a salvar a todos? Si incluso a lo mejor ni el infierno existe. Es para meternos miedo. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y lo único que encontramos en este tipo de iglesias es que Dios es amor. Y se acabó la historia. No hay mucho más. El diablo tiene bien cogido a sus cautivos cuando en este tipo de iglesias se predica que Cristo murió para salvar a todo el mundo. Entonces, si Cristo murió para salvar a todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo se salva? ¿O es que Cristo no tiene poder para salvar? Ah, no, claro, el poder lo tiene el hombre. Y si Cristo dejase al poder del hombre el salvarse, Cristo hubiera muerto en vano, porque nadie se quiere salvar. Es que la situación del hombre es que no se quiere salvar. Es que no se quiere salvar. Todos los que se llaman creyentes han oído que somos salvos por gracia, pero lo que no saben o no quieren saber es que lo que se les enseña o lo que quieren creerse no es lo que la Biblia enseña. Así que retorciendo de esta manera la palabra de Dios, a la gracia salvadora se le rebaja, a la gracia salvadora omnipotente de Dios, se le rebaja a un mero acto de la voluntad humana que puede decidir cuando quiera si toma esa gracia o la desprecia por completo. Diré tú a un rey que desprecias lo que él te está dando y verás dónde acabas. Pero el ser humano sí. Ante el Rey, Señor y Dios del universo, desprecia su gracia. De manera que el origen de la vida, según las Escrituras, está en la voluntad y en el propósito de Dios. Y esto se ha pervertido, porque ahora este origen de la vida queda rebajado a la voluntad del hombre, que es quien decide, a pesar de que está muerto, con una naturaleza corrupta y que es esclavo de Satanás. Y a pesar de todo, puede decidir sin más cuando quiera revertir esta situación. Pero de lo que aquí estamos hablando es de que se ha cambiado todo el mensaje del Evangelio. Pero una vuelta completa, porque esto no es lo que enseña el Evangelio. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios, pero es lo que enseñan las iglesias. Así que si queremos una obra realmente poderosa de Satanás, ahí la tenemos. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta de esta obra poderosa de Satanás? Casi nadie. Todos están encantados. Están encantados. Fijaos que esto es como decir, antes de que yo naciera, ya era consciente de que tenía que nacer. Y entonces mis padres se casaron, bueno, si hubieran vivido en esta época, se hubieran arrejuntado, y me dijeron, Pepito, o Pepita, o Pepite, todo está preparado para que puedas nacer. Solo tienes que decirnos que sí, que quieres nacer. Y entonces, tu madre y yo haremos lo que tenemos que hacer para que nazcas. O quizá prefieras nacer en otro hogar. O quizá prefieras nacer en otra época. O quizá prefieras nacer en otro país. ¿Qué eliges? Bueno, si a mí me lo preguntan, yo digo, pues yo quiero ser un ángel, porque tiene alas y puedo volar. Pero no me lo han preguntado. Pero eso es lo que en el mundo espiritual se le dice al que está muerto. ¿Tú qué quieres ser? Dinos, ¿qué quieres ser? Si esto lo pasamos al mundo físico es absurdo. Había un humorista español que decía, cuando yo nací, mi madre no estaba en casa. Y entonces fui a preguntarle a la vecina que dónde estaba mi madre. Y mi madre se había ido a comprar al supermercado. Y cuando vino me dio una paliza que no veas. Y me dijo, ni se te ocurra nacer otra vez sin que yo esté. Así es como nacen los cristianos de nuestra época. Porque ellos quieren. Esto es absurdo. Es absurdo en el mundo físico. Y es lo mismo de absurdo en el mundo espiritual. Pero es lo que se predica desde la mayor parte de los púlpitos, por llamarle algo, en cuanto al nuevo nacimiento, en cuanto a la regeneración. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. De manera que nos encontramos a ciegos, siendo guiados por predicadores ciegos para caer en un hoyo ciego. La obra de Satanás
es magistral. Si quiere engañar, ¿dónde engaña? Dentro de las iglesias. Si yo te quiero engañar con un billete de 500 euros y te doy un ladrillo, vas a decir, hombre, me estás dando un ladrillo. Soy tonto, pero no tanto. Ahora, puedo falsificar el billete de 500 para que tú creas que es un billete de verdad cuando es de mentira. Pues esta es la obra de Satanás. Pero si tú no estudias, no sabes cómo te está engañando Satanás. Tienes que estudiar. De manera que la situación de la que se llama iglesia en nuestros días está podrida en su misma base. En su misma base. Porque el camino de Dios para la salvación, que es lo que le da la dimensión a toda la historia humana y el sentido de la vida a cada hombre, es el que nos está enseñando. Porque esa no es la palabra de Dios, es la palabra del hombre. Es la palabra del hombre. ¿Cuál es la disposición que tiene el ser humano para tomar por su propia y libre voluntad lo que Dios le ofrece? ¿Cuál es la disposición que el ser humano naturalmente tiene? La rechaza por todos los medios a su alcance. El ser humano es aborrecedor de Dios por naturaleza. Es enemigo de Dios por naturaleza. Por eso el Señor en Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere. Aquí vemos la gracia de Dios, que es la que aplica sobre aquellos a los que va a salvar y los lleva a Cristo. Pero esto es una obra increíble de la gracia de Dios. El pensar que alguien con que tan solo diga que cree en Cristo es suficiente para asumir que es salvo, es de un error colosal. Y es el mejor camino que Satanás ha ideado para enviar a los suyos al infierno. Así que debemos saber, en tercer lugar, cómo se aplica la vida. Un increíble pasaje sobre este tema se encuentra en Efesios capítulo 1 del 16 al 20. Y encontramos al apóstol Pablo orando para que los creyentes, ora a Dios Padre, para que los creyentes tengan los ojos de su entendimiento iluminados a fin de que conozcan. Esto no se lo dice a los impíos, a fin de que los impíos, no, a los creyentes, que se ilumine su entendimiento para que conozcan. El versículo 19 y 20. ¿Cuál es, fijaos lo que tienen que conocer los creyentes, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esto es lo que tenemos que entender. No solo está hablando, fijaos, de la fuerza del poder de Dios, no solo habla de la fuerza del poder de Dios, ni de su grandeza. No. Habla de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. No de su poder, no de la grandeza de su poder, sino de la extraordinaria grandeza de su poder. Y también debemos fijarnos en la comparativa que hace cuando dice, nosotros creemos conforme, dice otra versión, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Lo que nos está diciendo es, Dios ejerció su extraordinario poder cuando resucitó a Cristo. Hubo un extraordinario poder que afectó al reino de Satanás. Afectó a todas sus huestes en la resurrección de Cristo. Un extraordinario poder. Allí se mencionan los principados y las potestades de las regiones celestes, nos dice el apóstol Pablo en Colosenses. Y de esta manera se cumplió en ese día, gran día de la redención, la culminación de ese plan redentor. Por lo tanto, Dios tuvo que ejercer su extraordinario poder para que en la muerte de Cristo se sometieran los enemigos del hombre. Había una dificultad extraordinaria que vencer en ese momento en el que Cristo está clavado en la cruz, que era la conquista final del propósito de la gracia. Es decir, la victoria de Cristo sobre Satanás y su reino, Satanás es el príncipe de este mundo, estaba la victoria de Cristo sobre Satanás, estaba la victoria de Cristo sobre el pecado que nos asedia y está en nuestros miembros, y estaba la victoria de Cristo sobre la muerte, que es la causa final, la consecuencia final de nuestro pecado, porque está establecido a todos los hombres que mueran. Hubo un resultado
extraordinario que lograr en ese momento en el que Cristo estaba en la cruz. Y únicamente Dios podía llevar a cabo este milagro tan formidable, que no era otra cosa sino la resurrección de Cristo, quien cargó sobre sí mismo el pecado de todo su pueblo, quien tuvo que vencer a Satanás y quien tuvo que vencer a la muerte. Y nos dice el apóstol Pablo que este mismo y extraordinario poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos, venciendo a todos sus enemigos, este extraordinario poder es el que usa para llevar a cabo la regeneración espiritual de su pueblo. Aplica la obra de Cristo en su gracia por medio de su Espíritu. Aplica un extraordinario poder para arrancar del pecado a su pueblo, para arrancar del dominio de Satanás a su pueblo, para arrancar de la muerte y condenación eterna a su pueblo. Un extraordinario poder desplegado para cumplir el propósito de la gracia de Dios. Esto es lo que está enseñando la Escritura. Fijaos que el diablo emplea todos sus poderes para embaucar a sus cautivos y tenerlos contentos. De ahí que Dios debe emplear su increíble poder para reventar la firmeza y la oposición satánica que pretende por todos los medios no soltar a ninguno de los suyos, no los quiere soltar, y para eso ejerce un poder increíble, un poder satánico. Y contra este poder tiene que luchar Dios para arrancar de los brazos de Satanás a su pueblo. Ahora dime si tú tienes el poder para arrancarte de los brazos de Satanás, cuando quieras. Si tú tienes poder para librarte de la muerte eterna cuando quieras, porque a ti se te ocurre. Y si crees que la gracia de Dios es para todos los hombres, y lo demuestras con textos bíblicos que aseguren, aseveren y confirmen la posición que estás defendiendo. Lo que Cristo consigue por su gracia es que un número determinado y preciso de pecadores, nos dice Pablo en 2 Timoteo 2:26, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos a voluntad del diablo. Los tiene sometidos bajo su dominio. Están bajo esclavitud. No se pueden soltar por sí mismos. Los tiene Satanás bien agarrados. Y además, como alimenta el ego y toda la naturaleza corrupta del ser humano, el ser humano está tan contento, tan contento. Por eso para el ser humano es imposible revertir esta situación. Es imposible. Su corazón está pegado al ropaje fúnebre de este mundo, pero él está de fiesta. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que le motivan, es lo que le dan todo lo que él necesita. Es esclavo de Satanás, a quien sirve con total y absoluta devoción. Y para sacarle de esta situación, solamente la omnipotencia divina puede restaurarle, puede arrancarle de la esclavitud de Satanás y puede ponerle en comunión con Dios. Pero esto solamente lo hace la gracia divina, el poder increíble que lleva a cabo el Espíritu de Dios aplicando la gracia de Dios. Debemos imitar al apóstol Pablo y orar para que Dios ilumine a su pueblo respecto a esta maravilla de las maravillas. De manera que en lugar de atribuirle al hombre el que pueda aportar su fe como algo propio de su voluntad, que nosotros como verdadero pueblo de Dios podamos atribuirle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es el Dios que salva. En la medida en que yo diga que yo me salvo, le quito a Dios su honra y su gloria. Ya no es el Dios de la salvación. Pero en la medida en que yo reconozco que Dios lleva a cabo en su propósito eterno darme su gracia para arrancarme de Satanás y del pecado y llevarme al reino de Cristo, en esa misma medida estoy honrando y reconociendo la obra increíble de la gracia de Dios que se fijó en mí. No por lo que yo tuviera, sino porque en su voluntad estuvo el hacerlo. Recuerdo una vez más que estamos en clase de medicina, viendo el proceso por el que se lleva a cabo la vida. No estamos en clase de ética, donde aprendemos a tener buenos modales sociales. No. Con esto quiero decir que estamos estudiando lo que ocurre para que un ser humano venga a este mundo. Y estudiamos al ser humano como objeto, no como sujeto.
Esto no lo podemos pasar por alto al estudiar la forma en la que la gracia de Dios opera, porque no opera según nuestra experiencia, opera según su voluntad. Según mi experiencia yo he nacido, pero no es cierto, me han nacido. Según mi experiencia yo me he convertido, pero no es cierto, he sido convertido por Dios. Según mi experiencia el sol sale por el este y se oculta por el oeste, pero no es cierto. Es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol y no el sol alrededor de la Tierra. Es decir, que a veces el decir mi experiencia, en el caso del nacimiento, no es mi experiencia la que cuenta. Es la realidad que está comprobada. Y la realidad que está comprobada en las Escrituras desde la perspectiva de Dios es que es Dios quien llama y es Dios quien salva, según su propósito eterno, de acuerdo a su voluntad y jamás de acuerdo a la mía. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Y con esto damos a Dios la honra, la gloria y la alabanza por ser el Dios de toda gracia. Y por eso se mantienen firmes, como estaba comentando antes con un hermano, los 5 solas de la Reforma. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. En el momento en el que tú dices, yo es que he visto que esto mejor que ser vegetariano voy a ser cristiano, le has quitado a Dios toda la gloria. Y desde luego, la sola Escritura para ti no sirve, porque no te la has leído. Se necesitó un gran poder divino para crear este universo, para crear nuestro mundo. Ya estuvimos hablando la semana pasada de que hasta donde nos llegan los medios que tenemos a nuestra disposición hay más de 2 billones de galaxias. No 2 millones, 2 billones. Y si cada galaxia tiene los soles que no la nuestra, tiene más de 300.000 soles. Se necesitó un gran poder divino para crear este universo y también un gran poder divino para crear nuestro mundo. Pero se necesita un poder mucho mayor para regenerar a un ser caído y corrupto y entregado a Satanás. Se necesita un poder mucho mayor. La creación es hacer algo de la nada. Por la voluntad de Dios, por medio de la fe entendemos cómo Dios trajo a la existencia el universo de la nada. Pero la regeneración es la transformación no solamente de algo corrupto en algo sano, sino de algo que se resiste con todo su poder para someterse a los propósitos de la gracia. No quiere a Dios, está en contra de Dios, es su enemigo. Y Dios lo tiene que sacar de esa situación y convertirlo. Así que no es simplemente que el Espíritu Santo aborda un corazón donde no hay amor por Dios, sino que cuando aborda el corazón de un pecador, está enemistado contra Dios. Es su más mortal enemigo. No quiere nada de lo que tenga que ver con Dios ni con su palabra. Es incapaz de sujetarse a la ley de Dios. Solamente el Todopoderoso puede hacer que esta enemistad sea vencida. Puede traer a cualquier rebelde a amar genuinamente al Dios revelado en las Escrituras. Solo Dios puede hacer esta obra. Solo Él. Y cuando la hace, tú no puedes decir, me lo voy a pensar. No lo puedes decir. Porque Dios ya te ha venido a la vida. Caleb, ¿qué te parece ahora que has nacido? Si te preguntamos si te parece bien haber nacido, y entonces llega Caleb, que sabéis que tiene 3 semanas o un mes, y nos dice Caleb, hablando ya, pues no me interesa estar vivo, me voy a morir, ¡pam! Y se muere. Decimos, pero aquí pasa algo que está mal, ¿no? Entonces, a un ser que Dios ha traído a la vida, rescatándolo del pecado, de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, y le ha dado la salvación, a este ser ahora dice, pues no me interesa esto, me voy a morir otra vez. Porque es lo que dicen la mayoría de las iglesias, que la gracia se puede rechazar. Caleb, ¿tú rechazarías la vida? Ningún ser humano de los que vienen a este mundo rechaza la vida. Se aferran a la vida, disfrutan de la vida, quieren crecer en esta vida. Pero resulta que en el mundo espiritual, la mayoría, según esta gente, se muere porque no quiere la vida. Esto es de una necedad supina que está al mismo nivel de su ignorancia. El puritano Thomas Goodwin dijo, un lobo se casará más fácil con un cordero o un cordero con un lobo que un corazón carnal se sujete a la ley de Dios, porque para él es imposible. Es más fácil, dice Goodwin, es más fácil decirle a un ciego, ve, y a un paralítico, camina,
que a un hombre que es corrupto en su alma, que está bajo el poder y la esclavitud de Satanás, y que está sometido al pecado, decirle, vive, sé santo, porque existe aquello a lo que la voluntad le es imposible sujetarse y que su naturaleza le impide aceptar. No será jamás santo. No puede. Él no puede resucitarse a sí mismo. No puede salir del dominio de Satanás por sí mismo. Satanás es un ser enormemente poderoso y tú no puedes, por ti mismo, salir de sus garras. Esto es lo que encontramos también en Ezequiel 37, en la lectura de la introducción. Me hizo pasar cerca de esos huesos secos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién es el que toma la decisión? ¿Quién es el que toma la acción? ¿Quién es el que imparte la vida? ¿Quién es el que regenera? ¿Quién es el que cubre de carne todos esos huesos? ¿Quién les da el espíritu? Eso es lo que ocurre en la salvación. Porque nosotros no somos más que huesos secos. Estamos muertos. Es imposible para un pecador que pueda ver. Es imposible. A no ser que una fuerza increíblemente poderosa le capacite para ver. A no ser que una fuerza enormemente poderosa le arranque del dominio de Satanás. A no ser que una fuerza extraordinariamente poderosa convierta su corazón corrupto, convierta su mente corrupta en una persona santificada. Porque eso es lo que hace la regeneración. Aquellos que están sanos no necesitan un médico. Los que dicen, yo soy justo, yo soy bueno. Bueno, para ti no es el Evangelio, para ti no es la palabra de la gracia de Dios. Pero aquel sobre quien Dios ha derramado su gracia, aquel sobre quien el Espíritu ha aplicado con poder la palabra de Dios, es a quien es convencido de pecado. Porque entonces uno ve su situación delante de Dios. Entonces ves la situación que tienes delante de Dios y es el Espíritu quien te convence de pecado, de justicia y de juicio. De eso te convence. Y entonces cuando ves tu situación es porque ya la gracia de Dios ha empezado a actuar. Cuando ves tu situación, corres a Cristo para obtener lo que es vital para tu vida. Pero todo esto ocurre porque la gracia de Dios ya ha sido derramada sobre esa persona. De manera que es ahí, cuando la gracia de Dios ha sido derramada, donde el Espíritu de Dios llega y despliega todo su extraordinario poder para librar a esa persona de las garras del pecado, de Satanás y de la muerte. Es una acción increíble que lleva a cabo el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo actúa de esta manera, es cuando regenera al pecador. Es lo que llamamos también nuevo nacimiento. Y entonces capacita a esta persona para andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces podrá tomar para sí el sacrificio de Cristo, quien perdona todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y este Cristo de quien recibe también la fe, porque es un don de Dios, y entonces empieza a actuar de acuerdo a la nueva naturaleza que le ha sido implantada. Una nueva naturaleza que no viene de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la nueva naturaleza que le ha sido implantada. Entonces podrá entender que nada, sino la autosuficiente gracia de Dios Padre, que ha sido operada en él al escogerle para la salvación desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera hecho bien o mal, siempre de acuerdo al propósito del que llama, puede llenar esa necesidad vital de su alma. Y esta es la increíble obra y todopoderosa obra que lleva a cabo el Dios Trino cuando salva. El Dios Padre que le entrega a Cristo, por medio de su gracia, le entrega a Cristo a su pueblo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Dios Hijo que muere por aquellos que el Padre le dio. Y el Dios Espíritu Santo que opera la regeneración con este poder sobrenatural sobre aquellos a quienes Dios Padre entregó al Hijo. Esta es la doctrina por la cual Dios es honrado. Dios es honrado.
la última de las 5 solas, solo a Dios la gloria. Solo a Dios, solo. Esta doctrina honra a Dios. Honra a Dios por su gracia, honra a Dios por su poder, honra a Dios por su misericordia, honra a Dios por su salvación. Entonces es cuando el creyente pone a Dios sentado en su trono. Adora a Dios sentado en su trono. Y nos lleva a unir nuestras voces al salmista, que decía en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En la medida en que tú digas que tú obtienes la salvación porque eres más inteligente, o porque es tu voluntad, o porque es algo tuyo, en esa misma medida Dios no está en su trono, estás tú, porque eres tú quien decides. Pero esta no es la enseñanza de la Escritura. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y cuando esto ocurre, cuando el creyente pone en el trono de verdad a Dios, es cuando nuestro corazón estará lleno de gratitud, porque comprendemos que según el propósito eterno de Dios, quiso salvarme a mí. ¿A mí? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a darle a Dios gracias todos los días de nuestra vida por la obra increíble de su gracia. Vamos a terminar en oración.